Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 45 centímetros cada una. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba voy a adelgazar la punta. Cuando ya haya finalizado, voy a cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes y listo. Para este diseño voy a utilizar dos balines de 3 milímetros cada uno y una conchita o caracol de acrílico. Voy a tomar una de las hebras de hilo, voy a unir las puntas para que de esta manera me quede doblada por la mitad. Voy a tomar la conchita o el caracol y esta es la parte de atrás. A través de este orificio voy a pasar de atrás para adelante de la conchita o el caracol las dos puntas del hilo. Voy a empezar a jalar hasta que se forme bien esta pequeña argolla que es del mismo hilo y a través de la cual voy a pasar las dos puntas nuevamente. Voy a jalar muy bien y me quedaría entonces de esta manera y listo. Quedaría entonces así de esta manera. Voy a tomar ahora uno de los balines de 3 milímetros y lo voy a pasar a través de las dos hebras de hilo. Voy a empezar por el lado derecho. Y voy a repetir lo mismo en el otro lado también de la pulsera con un balín de los de 3 milímetros. Voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo una hebra de 60 centímetros. Voy a doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y voy a pasar una de las puntas del hilo por debajo de los hilos centrales y aquí lo voy a ubicar en la mitad. Voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi derecha y la voy a pasar por encima de los hilos centrales. Aquí estaría formando esta P. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita, voy a jalar y voy a ajustar muy bien este primer nudo que acabo de realizar. Repito nuevamente lo mismo, con el hilo que sale hacia mi derecha me voy a devolver formando una P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de los hilos donde se forma esta pequeña cruz de la unión de los hilos, por la orejita, voy a jalar y aprieto fuerte. Voy a continuar repitiendo exactamente el mismo tejido, siempre hacia el lado derecho, que es el lado hacia donde yo inicié este tejido. Aquí podemos ir apreciando mucho mejor la forma del tejido. En la medida que vamos tejiendo pasa algo característico y es la ubicación de los hilos, se quedarían como ustedes ven acá. Para que sea más fácil continuar con el tejido, lo que voy a pasar es el hilo que sale hacia mi izquierda lo paso por debajo de los hilos centrales, ubicándolo a mi derecha, y este hilo lo paso por encima completamente, ubicándolo a mi izquierda. Los hilos del centro que están fijos, voy a soltarlos para volverlos a organizar, que me queden bien derechitos, bien ubicados. Y aquí voy a continuar nuevamente con el tejido. Eso es muy característico que pase en este tipo de tejido que estoy realizando en esta ocasión. Y aquí simplemente es continuar realizando el tejido siempre hacia el mismo lado y en caso de que llegue a ocurrir nuevamente, repito lo que les acabo de explicar. Aquí ya finalicé y desde el centro de la conchita más o menos hay 6.5 centímetros. Si ustedes quieren dejar la pulsera más larga, entonces tienen que hacer más largo el tejido para cada lado. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar.
Recuerden que aquí abajito en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y aquí entonces ya terminé este primer lado de la pulsera. Voy a repetir exactamente lo mismo. Y aquí, para darle un mejor acabado, en este extremo voy a pasar un balín a través de las 2 hebras de hilo, dejando una medida de 6 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo que voy a pasar 2 veces estas puntas del hilo por el orificio y listo. Eso le va a dar un acabado muy bonito a nuestra pulsera, que es la primera del juego de pulsera que les traigo en el día de hoy. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar y listo. Voy a repetir exactamente lo mismo en el otro extremo y tarán, aquí ya está terminada esta parte. Para cerrarlo voy a unir las puntas de los hilos de esta manera. Voy a tomar una hebra de 20 centímetros y voy a realizar aquí el cierre. Si no sabes aún cómo se realiza este cierre, arriba te comparto un video donde yo te explico paso a paso y a detalle cómo realizar este tipo de cierre de nudo franciscano para este tipo de pulseras. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar y listo. Aquí ya está terminada y finalizada la primer pulsera que va a ser parte de nuestro juego de pulseras. Así que vamos en este momento a nuestro segundo diseño. Para este segundo diseño voy a utilizar también hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 70 centímetros cada uno. La diferencia es que van a ser en 2 colores diferentes que combinen entre sí. Voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. El procedimiento es el mismo. Cuando ya tenga listas las puntas de los hilos, voy a unir las 2 hebras entre sí y a pasar a través de ellas una cuenta de 3 milímetros. En este extremo voy a realizar un nudo sencillo pasando 2 veces las puntas de los hilos a través de la argollita del mismo hilo que se forma. Voy a jalar muy bien para que quede bien ajustado. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Este sería el acabado para cada uno de los extremos de la pulsera. Dejando una medida más o menos de 6 o de 7 centímetros, ustedes eligen el largo dependiendo del largo total que ustedes quieran dejar la pulsera. Voy a realizar aquí un nudo sencillo, voy a ajustarlo muy bien y listo. Voy a utilizar también conchas o caracoles de acrílico, al igual que chaquiras calibradas o mostacillas checas de 3 milímetros o número 6. Balines de 3 milímetros también hacen parte de este diseño. Voy a tomar los hilos con lo que acabo de realizar y aquí voy a pasar primero un primer balín de 3 milímetros. Lo paso a través de las 2 hebras del hilo. Seguido de este balín voy a realizar un nudo sencillo. Voy a jalar cada una de las hebras de hilo por separado para que de esta manera me quede bien ajustado el nudo. Voy a tomar ahora el primer caracol, la primer conchita, para que aprendan a identificar. Esa es la parte de atrás y así se vería la parte de al frente o delante del caracol. Voy a ubicarlo de esta manera. Tomo la hebra de hilo que sale hacia la parte de abajo y aquí voy a sujetar también mi caracol o mi conchita. Voy a pasar este hilo de arriba hacia abajo por la boquita de este caracol. Voy a jalarlo aquí muy bien y ahora voy a tomar entonces, teniendo ya esto listo, la otra hebra de hilo. Y este hilo voy a pasarlo, pero en esta ocasión de atrás del caracol hacia adelante por la boquita. Voy a empezar aquí a jalar. Siempre verificar que los hilos estén bien acomodados, que estén bien derechos.
y listo. Miren, quedaría de esta forma por detrás y así por delante. Voy a unirlo donde tengo aquí ya este nudo que había realizado previamente, y en este extremo voy a realizar otro nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien, llevándolo siempre hacia donde tengo el caracol o la conchita y que me quede bien ajustado. Voy a tomar ahora entonces nuevamente los hilos y a través de ellos voy a pasar primero una chaquira, seguida de un balín de los de 3 milímetros, y nuevamente voy a pasar aquí otra chaquira. Y si te gusta esta idea de pulsera que te traje en el día de hoy, te invito para que te suscribas ya mismo. Aquí abajo encuentras el botón suscribirte y activar la notificación. Voy a unir esto al nudo, voy a enderezar aquí nuevamente la pulsera con el frente hacia arriba. Aquí voy a realizar otro nudo sencillo que voy a ajustar muy bien. Es importante ajustar muy bien los nudos que van a separar cada una de las cuentas que van a ir decorando la pulsera. Voy a tomar la siguiente conchita o caracol y voy a repetir todo de la misma manera. El hilo de abajo lo voy a pasar de arriba hacia abajo y el otro hilo lo pasaría entonces al contrario, de abajo hacia arriba. Es importante que ustedes respeten siempre este orden en la medida en que vayan realizando la pulsera, para que las conchitas les vayan quedando bien ubicadas y que de pronto no le vayan a quedar de pronto más adelante torcidas o que no se vea el frente hacia la parte de arriba de la pulsera. Y voy a continuar entonces repitiendo el mismo patrón hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Yo en total voy a completar 5 caracoles para todo el diseño, pero si tú la quieres dejar más larga puedes aumentar la cantidad de material, incluidos los caracoles. Voy a finalizar entonces aquí con un último balín y un nudo sencillo. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo y para cerrarla voy a utilizar nuevamente la técnica del nudo barril o franciscano para finalizar ya el cierre de esta linda y encantadora pulsera que va a ser parte de nuestro encantador juego de 3 pulseras. Yo no sé de ustedes, pero me encantó este diseño. Y para nuestro último y tercer diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros. Voy a iniciar con 2 hebras de 70 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es, al igual que las anteriores, quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para este diseño voy a utilizar también chaquiras calibradas o mostacillas checas número 6 o de 3 milímetros y balines de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de las 2 hebras de hilo un primer balín. Seguido de este balín voy a empezar a pasar las mostacillas o las chaquiras. En esta ocasión elegí el color blanco. Voy a continuar pasándolas hasta completar en total 10 chaquiras o mostacillas. Mira cómo va quedando de bonita. Y aquí voy entonces a pasar nuevamente un balín seguido de 2 mostacillas más y otro balín. Entonces miren, ya aquí va quedando la primera parte, voy a ubicándola en el centro. Voy a utilizar también una concha o caracol de acrílico, una estrella de nácar y 5 cristales de 3 milímetros. Ustedes pueden adaptar este diseño según los materiales que tengan también disponibles. Yo elegí estos. Y aquí para continuar con el diseño, después de este último balín voy a pasar la estrella de nácar también a través de las 2 hebras de hilo. Si eres principiante en bisutería y quieres continuar aprendiendo, tengo un curso completamente gratis. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción del video, pero si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propia marca de accesorios, tengo un curso donde te enseño todo lo que necesitas para iniciar este negocio que es muy rentable. Y aquí voy a pasar nuevamente otro balín. Y esto voy a tratar de ubicarlo bien en el centro, incluso voy a correrlo un poco más allá del centro.
voy a tomar entonces aquí lo que es la conchita, voy a tomar el hilo que sale hacia la parte de abajo de la pulsera, voy a pasarlo de arriba hacia abajo a través de la boquita de la conchita. Voy a tomar entonces aquí la otra hebra de hilo y la voy a pasar de atrás hacia adelante. Quedaría entonces ubicado de esta manera. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a sostener esta hebra de hilo que es la que sale hacia abajo de la concha y voy a sujetar la hebra que sale hacia arriba, me voy a devolver con ella pasándola por debajo de la conchita. Voy a fijar este momento en mi mesa de trabajo y a través de este hilo voy a pasar los 5 cristales. Cuando ya tenga listos los cristales, voy a acercarlos un poco a donde ya tengo la conchita. Voy a tomar nuevamente esto que tengo acá, sujetando el hilo que sale hacia la derecha y reorganizando este hilo. Si se mueve un poco no pasa nada, lo reorganizamos nuevamente. Aquí lo siguiente que voy a hacer es este hilo, voy a irlo doblando con mucho cuidado, pasándolo por la abertura del caracol. Tiene que quedar exactamente pasando por la abertura del caracol para que de esta forma tenga mayor estabilidad. Voy a tomar este hilo y lo voy entonces aquí a pasar de atrás hacia adelante nuevamente por el caracol o por la conchita y voy aquí con mis dedos poco a poco a ir jalándolo, organizando los cristales que queden bien ubicados. Y listo, la idea aquí es que tiene que quedar completamente bien ubicado todos los hilos, los cristales en medio de la abertura y aquí voy entonces a ajustarlo, la idea es que quede bien ajustado. Me voy a venir hacia el extremo de los hilos y a través de estos voy a pasar nuevamente un balín, seguido de 2 chaquiras. Voy a ir ubicando esto al lado de la conchita. Voy a pasar nuevamente otro balín. 10 chaquiras más. Aquí simplemente estoy realizando el otro extremo de la pulsera, repitiendo la misma secuencia que fue la que hice al inicio de toda la pulsera. Voy a pasar nuevamente un balín, que ya es el último balín, y como al decorar la concha una de las hebras de hilo me quedó más larga, aquí simplemente las voy a emparejar para que sea mucho más fácil terminar de hacer la pulsera. Lo siguiente que voy a hacer es un nudo sencillo en cada uno de los extremos. Y para esta pulsera vamos a realizar un cierre diferente y es un cierre que es decorado. Así que quédense hasta el final para que aprendan a hacerlo y lo apliquen también en otras de las pulseras que a ustedes les guste hacer de hilo. Bueno, entonces aquí me quedaría así cada uno de los extremos. Voy a tomar ahora un balín de 4 milímetros y lo voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo y con las otras 2 hebras de hilo me voy a devolver. La idea es que queden los hilos cruzados de cada uno de los extremos de la pulsera, quedarían de esta manera. Voy a tomar uno de los extremos y a través de este voy a pasar un balín de 3 milímetros. Y aquí entonces lo siguiente que voy a hacer es organizar los hilos de la pulsera. Donde finaliza el nudo de cierre de la pulsera, voy a tomar una medida hacia el extremo de 6 centímetros. Ustedes también pueden dejar 7 si quieren que quede más larga. Y en esta medida voy a realizar entonces un nudo sencillo o el tipo de nudo que quieran realizar para el acabado del extremo de la pulsera.
Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar, a pegar, y exactamente esto mismo lo voy a realizar con las otras 2 hebras de hilo del otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Bueno, cuando ya lo tenga listo, entonces aquí, miren, quedaría entonces de esta manera. Voy a estirar muy bien, voy a jalar y estirar muy bien los hilos de la pulsera y lo voy a fijar así a mi mesa de trabajo. Voy a tomar una hebra de hilo de 20 centímetros, voy a pasarla por debajo de los hilos centrales, ubicándola por arriba de donde está el balín de 4 milímetros, y aquí voy a realizar un tejido del nudo plano. Paso el hilo que sale hacia mi derecha por encima de los hilos centrales, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo con él pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, voy a jalar aquí muy bien, aprieto fuerte y ahora voy a realizar lo mismo tejiendo hacia mi lado izquierdo, exactamente lo mismo pero hacia la izquierda. Aquí voy a unir el balín de 4 milímetros a lo que llevo tejido y repito lo mismo, tejiendo por la derecha formando la P, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y por debajo de la unión de los hilos, lo saco por la orejita, voy a ajustarlo muy bien. Ahora voy a formar una Q pasando el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, el de la derecha por debajo de la unión de los hilos y listo. Quedaría de esta forma. Ahora simplemente es cortar esos hilos que me quedan sobrando, verificar que los hilos de la pulsera se muevan bien, con facilidad, que no me haya quedado muy ajustado. Voy a cortar cada uno de los hilos que me sobran. Y aquí ya entonces voy finalizando de realizar el cierre para esta pulsera súper bonito y diferente. Y listo. Miren cómo se ve de bonito. Hace parte de la decoración de la pulsera. Idea número 1. Usaré hilo de 0.8 milímetros. Puedes utilizar hilo chino, coreano o taiwanés, el de tu preferencia. Tomo 2 hebras de 60 centímetros cada una. Las doblo por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas y me vengo a uno de los extremos de ambas hebras. Aquí voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo, dejando una medida entre 7 o también puede ser de 6 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo. Recuerda que las medidas van a depender del largo total en que quieras dejar la pulsera. Para este diseño voy a utilizar diferentes tipos de cuentas, por ejemplo, mostacillas, fimo, acrílicos y algo también de resina. La idea es que puedas utilizar también materiales que te han quedado de otros proyectos y no sabes qué hacer con ellos. Para iniciar este diseño me voy al extremo de ambas hebras de hilo y a través de las dos voy a comenzar pasando 3 mostacillas. Estas son número 6. Voy a elegir en 3 colores diferentes, pero recuerda que este es un diseño que vas a poder adaptar a los materiales que más te gusten utilizar o que te hayan quedado de otros proyectos. Voy a llevarlas y unirlas al nudo que había realizado previamente. Y aquí realizo un nudo sencillo, el cual voy a ubicar para que me quede lo más cerca posible a las 3 mostacillas que pasé inicialmente. Este nudo también va a ser parte del diseño de la pulsera. Ajusto muy bien este nudo y así estaría ya comenzando mi pulsera. Y a través de ella voy a continuar pasando una cuenta dorada, esta es como en forma de lenteja. Ahora 7 discos de fimo en diferentes colores. Y para finalizar este tramo, nuevamente otra lentejita o esta cuenta dorada.
Uno todo a las mostacillas y al nudo, y aquí realizo otro nudo sencillo. Muy bien, lo ajusto súper bien, jalando cada hebra de hilo, y me regreso de nuevo a las puntas de los hilos. Voy a continuar pasando un cristal. Este cristal es número 6 o de 6 milímetros, y aquí realizo otro nudo sencillo. Voy a continuar realizando este diseño y este patrón cada que pase algunas cuentas, realizar también un nudo. Ahora voy a continuar pasando 3 mostacillas más en otros 3 colores diferentes. Voy a continuar ahora pasando un ojo, que ese es una figura de ojo en fimo. Y ya aquí estaría llegando a la parte central de la pulsera. En el centro puedes colocar algo que realce el diseño. Yo elegí pasar este corazón que es en resina, que lo tengo hace mucho tiempo. Y este sería ya el centro de mi pulsera. Realizo otro nudo. Igualmente vas a poder elegir también el tamaño para las cuentas que vas a utilizar en este diseño. Voy a continuar pasando ahora una mostacilla seguida de una cuenta dorada, una letra de acrílico. Voy a separarla con otra cuenta dorada y un corazón de acrílico también. Finalizo con otra cuenta dorada y nuevamente una mostacilla. Como puedes ver, estoy utilizando una gran variedad de materiales, eso sí, combinados lo mejor que se pueda. Perfecto, mira. Así me va quedando el diseño. Voy a realizar aquí nuevamente otro nudo sencillo. Me encanta realizar este tipo de diseños porque te dan la libertad de crear algo con tu estilo. Voy a continuar ahora pasando 3 mostacillas más, combinando estos 3 colores. Si quieres aprender a combinar mejor los colores, aprender de materiales, aprender de proveedores y sobre todo cómo poner el precio a tus accesorios, tengo un curso donde te enseño desde cero incluso a crear tu propia marca, aparte de otros diseños más que vas a aprender con técnicas diferentes. Te voy a compartir toda la información aquí abajo en la descripción de este video. Continúo pasando un cristal, una cuenta dorada, otro cristal, una cuenta dorada y una figura de acrílico. Realizo otro nudo aquí y ya cada vez estoy más cerca del final de mi pulsera. Aquí termino pasando una última mostacilla y finalizo con un último nudo sencillo. Voy a dejar de largo más o menos esta pulsera entre 13 y 14 centímetros. Pero tú, si la quieres más larga, simplemente comienzas a añadir más cuentas hasta completar el largo que tú quieras. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, miren, queda preciosa. Es una combinación de colores, texturas, formas y de verdad que se ve preciosa. Recuerda que las medidas puedes ajustarlas según tú necesites o lo requieras. Este diseño queda con un estilo único. La segunda idea del juego de pulseras, vamos a florecer con este precioso diseño que lleva una flor en el centro y mostacillas a los lados. Para este hermoso diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros, puedes elegir el color que sea de tu preferencia. Puede ser hilo chino taiwanés o también coreano. Tomo una hebra de 50 centímetros, la voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Y en este diseño para realizar la flor voy a utilizar 7 mostacillas o shakiras calibradas número 6, un balín de 4 milímetros que va a ser el centro y 2 balines más de 3 milímetros. Voy a iniciar pasando a través de una de las puntas del hilo 4 mostacillas en el color que elegí para mi flor. El balín de 4 milímetros que va a ser el centro. Cuando ya tenga esto así, voy a ubicarlo en todo el centro del hilo.
Para hacerlo más fácil, puedes unir ambas puntas del hilo y de esta manera vas a llevar todo ubicándolo en el centro. Cuando ya lo tenga de esta forma, voy a sujetarlo, que las mostacillas me queden hacia arriba y el balín me quede hacia la parte de abajo de donde lo estoy sosteniendo con mis dedos. Lo siguiente que voy a hacer es separar esa primer mostacilla que vemos aquí, sería esta, y la voy a tratar de ubicar un poco separada del resto para facilitar lo que sigue que vamos a hacer. Mira la forma en que estoy ubicando los hilos a través de mis dedos, te puede servir para que sea más fácil. Tomo el hilo que está ubicado hacia la parte de abajo y lo paso por esta primer mostacilla de arriba hacia abajo. La idea es que quede cruzada. Mira, aquí ya voy sacando bien el hilo completamente. Ahora ya la idea es empezar a jalar ambas hebras del hilo para que se una todo. Y me quedaría así. Ahora voy a acomodarlo de tal forma de que todo el hilo me quede ubicado hacia el lado izquierdo. El balín voy a tratar de que me quede más bien hacia la parte de abajo y esta hebra de hilo que sale hacia abajo voy a tomarla y a través de ella voy a pasar 3 mostacillas más de color amarillo. Esto es para terminar de pasar lo que van a ser los pétalos de la flor. Los voy a unir a lo que llevo hecho hasta el momento y voy a sujetarlo ya de esta forma. Mira, el hilo hacia el lado izquierdo y aquí tengo las 3 cuentas que acabo de pasar. Muy bien, voy a sujetar este hilo con mi dedo para que sea más fácil y voy a pasar esta punta del hilo por esta mostacilla que ustedes ven aquí. Muy bien, comienzo a jalar completamente. Voy organizando con mis dedos y jalando ambas hebras del hilo. Y listo, miren, aquí ya me queda formada la flor. Ahora, para continuar realizando mi pulsera, voy a pasar un balín. Estos son los balines de 3 milímetros en cada uno de los lados de la pulsera. Esta pulsera queda preciosa. Para este diseño también voy a utilizar mostacilla checa o Shakira calibrada número 8. Yo elegí el color blanco, pero los colores puedes elegirlos según tu preferencia. Voy a irme a uno de los extremos de la pulsera y a través de este extremo voy a empezar a pasar las cuentas o las mostacillas de color blanco hasta completar el largo total para esta primera mitad de la pulsera. Tú puedes elegir dejarla del tamaño que lo necesites. Yo por lo general ese tipo de pulseras las voy a dejar entre 13 a 14 centímetros de largo total. Aquí puedes ver, esta me quedó de 14. Me voy ahora para uno de los extremos donde finalicé las últimas cuentas y voy a realizar un nudo sencillo. Con esto ya no se van a salir. Repito lo mismo en el otro lado. Y aquí también realizo el otro nudo. Para darle un mejor acabado me vengo a uno de los extremos y dejando una medida de 6 a 7 centímetros voy a realizar un nudo sencillo pero doble. Lo paso otra vez por el agujerito o por el ojal, lo ajusto y listo. Voy a repetir este mismo acabado en el otro lado de la pulsera. Aquí corto el hilo excedente, quemo y pego. Y listo, miren. Ahora vamos a cerrar la pulsera utilizando la técnica del nudo barril o franciscano. Y listo, aquí ya está terminada la segunda pulsera que va a ser parte de nuestro juego. Preciosa, ¿cierto? Tercer idea, una pulsera de hilo en macramé y llena de mucho color. En este diseño también utilizaré el hilo de 0.8 milímetros. Recuerda, puede ser hilo chino, coreano, taiwanés o el de tu preferencia. Inicio tomando 2 hebras de 50 centímetros cada una. Las uno entre sí, las doblo por la mitad para quemar y adelgazar
cada una de sus puntas. Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Me voy a quedar en uno de los extremos y a través de este voy a pasar una mostacilla o un balín, lo que sea de tu preferencia. Y en el extremo realizo un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego sobre el mismo nudo, dejando una medida entre 6 a 7 centímetros. Voy a realizar un nudo sencillo. Lo ajusto muy bien y ya me queda listo para fijar a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 120 centímetros y aquí la doblo por la mitad. Quemo y adelgazo cada una de las puntas. Paso una de las puntas por debajo de los hilos centrales y la ubico en todo el centro. Tomo el hilo del lado derecho y lo paso por encima de los hilos centrales formando una P. El hilo del lado izquierdo lo paso por encima de este y con este mismo hilo me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos por este bucle que se forma. Lo jalo muy bien, sosteniendo siempre con mis dedos y lo voy ajustando. Lo uno al nudo que había realizado previamente. El hilo del lado izquierdo lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y aquí formo una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos. Por este bucle que se forma comienzo a jalar y lo ajusto muy bien. Repito lo mismo, formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, por el bucle voy a jalar y ajustarlo. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por este bucle que se forma, voy a jalar y ajustar muy bien. Lo repito nuevamente, inicio con el lado derecho y ahora con el lado izquierdo. Así me queda formado un nudo plano completo. En total voy a completar 4 nudos planos completos o más o menos una medida equivalente a 1 centímetro. Muy bien, aquí entonces ya terminé de completar los 4 nudos planos. Voy a medirlo con el metro, evidentemente más o menos 1 centímetro en total. Para este diseño también voy a utilizar mostacilla checa o Shakira calibrada número 8 en diferentes colores. Más adelante les voy a decir el orden en que yo los utilicé. Y recuerden que abajo en la descripción de este video les comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Bueno, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es tomar estas 2 hebras de hilo anudadoras que son con las que he venido realizando el tejido del nudo plano. Voy a tomar las mostacillas y voy a iniciar pasando en cada una de ellas una mostacilla de color dorado. Quiero iniciar mi trabajo con este color de mostacilla y con este mismo color lo voy a finalizar. Las uno al tejido que llevo hasta el momento y aquí de nuevo realizo el nudo plano. Inicio por el lado derecho, como puedes ver el patrón de tejido es exactamente el mismo que ya te he venido explicando. Lo voy ajustando muy bien y listo. Realizo este mismo pero hacia el lado izquierdo. Muy bien. Y aquí entonces ya me quedaría formado un nudo plano completo. Voy a continuar con el segundo color, que sería el color amarillo. Paso nuevamente una mostacilla de cada color en cada una de las hebras del hilo. Las voy a unir a lo que llevo entonces tejido hasta el momento y realizo nuevamente el nudo plano.
Inicio por el lado derecho, haciendo el mismo patrón que ya te he venido explicando. Y aquí voy a realizarlo al lado izquierdo. Y me queda nuevamente un nudo plano completo. Y ahora simplemente es continuar repitiendo el mismo patrón hasta completar ya el largo total deseado para toda la pulsera. Como puedes ver, vamos a realizar siempre el mismo patrón de tejido. Lo que vamos a ir cambiando es el color de cada una de las mostacillas. Aquí ya voy avanzando y ya más adelante te voy a decir el orden de los colores que yo utilicé. Finalizo nuevamente con 2 mostacillas de color dorado, una en cada lado de los hilos y nuevamente con 4 nudos planos completos, que es lo mismo que yo realicé al inicio de la pulsera. Para este diseño quise utilizar un orden en la combinación de los colores, pero tú puedes ajustarlo según sea tu preferencia o lo que quieras. Muy bien, al finalizar ahora simplemente voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar. Quiero invitarte para que te unas a mi canal de Telegram y de WhatsApp. Te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del video, así como también te dejo toda la información y los enlaces para que conozcas más mis cursos. Muy bien, aquí voy a realizar entonces un nudo sencillo. Este nudo me debe quedar lo más cerca posible a donde finalicé la última parte del tejido. Voy a darle el mismo acabado en el otro lado de la pulsera y aquí les voy a enseñar cómo organicé el orden de los colores. Aquí lo que pueden ver es el amarillo, naranja, el rosado, el morado, el azul, el verde y nuevamente repito los mismos colores. Lo que hice fue ir cambiando la tonalidad de cada uno. Más o menos 13 centímetros de toda la parte tejida. Si ustedes lo quieren hacer más largo, lo pueden hacer. Pueden incluso aumentar 10 centímetros más al hilo. Lo fijo a mi mesa de trabajo nuevamente entrelazando las hebras de hilo de la pulsera para iniciar el tejido del nudo plano nuevamente. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales, inicio por el lado derecho formando la P. Recuerden, abajo en la descripción les comparto el tutorial detallado paso a paso de esta técnica que estoy realizando. Y ahora por el lado izquierdo. Es repetir el mismo patrón de tejido hacia la derecha, hacia la izquierda. En total voy a completar 3 nudos planos completos. Pero si ustedes prefieren, pueden utilizar el tipo de cierre que sea de su preferencia para esta pulsera también. Corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y aquí ya está terminada y finalizada esta linda, fácil y encantadora pulsera que les traje en el día de hoy, que junto a los otros 2 diseños van a formar un juego de pulseras que se ven preciosos, que los van a poder utilizar los 3 juntos o cada uno por separado o entre 2, no sé, ya ustedes lo deciden. Lo que sí les puedo asegurar es que se ve precioso. Voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Arriba te comparto un tutorial donde te enseño de forma más detallada cómo hacerlo. Voy a tomar ahora una perla de 3 milímetros que voy a pasar por uno de los extremos, seguida de una mostacilla número 8 en color dorado. Y realizo un nudo sencillo. Formando esta argollita, paso el hilo de atrás hacia adelante y repito lo mismo. Nuevamente la punta del hilo la paso de atrás hacia adelante y aquí simplemente voy a jalarlo muy bien y aquí me quedaría formado este nudo que les enseño aquí. Ese sería los terminales para cada uno de los extremos de la pulsera. Inicialmente realizo este, más adelante realizo el otro extremo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, ustedes eligen la medida de su preferencia. Voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a utilizar también perlas de 3 milímetros, shakiras calibradas número 8 en color dorado.
una estrella de nácar y 2 balines de 3 milímetros. Voy a tomar el otro extremo del hilo y a través de este voy a empezar a pasar todas las perlas. La cantidad de perlas depende del largo total del cual ustedes quieran dejar la pulsera. En mi caso voy a pasar en total 18 perlas para este diseño. Cuando haya finalizado voy a pasar el balín seguido de la estrella de nácar y nuevamente el balín. Y aquí continúo con las mostacillas doradas. Cuando tenga todas las mostacillas en este extremo, voy a realizar nuevamente un nudo sencillo y lo voy a ajustar muy bien. Ahora voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, pero en esta ocasión voy a intercalar las piedras para darle un toque diferencial. El largo total de toda la pulsera es de 13 centímetros. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Y aquí está finalizado nuestro primer diseño de pulsera de hilo con una estrella de nuestro juego de pulseras. Ahora voy a utilizar 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros, las cuales voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Voy a utilizar una perla de 8 milímetros y 2 balines de 4 milímetros. Voy a tomar uno de los extremos y a través de las 2 hebras de hilo paso primero un primer balín seguido de la perla y nuevamente el otro balín. Voy a ubicar todo en el centro de los 2 hilos y aquí voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros que paso por debajo de los hilos que tengo fijos. Voy a unir las puntas y voy a ubicar el hilo en todo el centro. Para iniciar el tejido del nudo plano voy a pasar el hilo de la derecha por encima de los hilos centrales. Aquí formaría una especie de P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos, que sería esta cruz que ustedes ven aquí. Saco por esta orejita que se forma y voy a empezar a jalar sosteniendo siempre con los dedos porque es el primer nudo que estoy formando. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda, pasarlo por encima de los hilos centrales formando esta Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita que se forma, jalo y aprieto. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo. Formo la P pasando el hilo por encima, el de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita que se forma, jalo y aprieto. El de la izquierda lo paso por encima, formo la Q, el de la derecha por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo y aprieto. Aquí ya quedaría formado el segundo nudo plano. Voy a continuar realizando el mismo patrón que les he venido explicando hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Para esta primera parte de la pulsera, desde el centro de toda la perla hasta donde finaliza el tejido, voy a dejar una medida de 6.5 centímetros. Ustedes lo pueden ajustar a la medida que ustedes necesiten o requieran. Voy a cortar ahora los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y ahora voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado de la pulsera, también con una hebra de hilo de 60 centímetros y dejando la misma medida en este lado. Y como puedes ver, la pulsera me quedó en total de 13 centímetros, más o menos. Tú puedes dejarlo de la medida que tú necesites o que requieras. Voy a pasar por este extremo una mostacilla y voy a dejar una medida entre 6 a 7 centímetros y voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Y este mismo acabado que estoy realizando en este lado lo voy a realizar en el otro extremo de la pulsera. Aquí voy a cortar ahora los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica también del nudo plano.
Y listo, aquí está terminada nuestra segunda pulsera que va a ser parte del juego de pulseras que estamos armando. Miren cómo queda de bonito. Para el tercer diseño voy a utilizar 3 argollas de 4 milímetros y 3 dijes. Tú puedes elegir los dijes de tu preferencia. Lo primero que voy a hacer es abrir la argolla. Con mis pinzas de punta plana la abro de atrás hacia adelante y ahora paso este primer dije. Nuevamente la cierro de la misma forma. Arriba te comparto un curso gratuito de bisutería básica para que aprendas correctamente cómo realizar estas técnicas. Teniendo listos mis 3 dijes, voy a tomar una hebra de hilo de 60 centímetros que voy a doblar por la mitad y voy a quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Voy a ubicar el centro de todo el hilo y dejando más o menos 1.5 centímetros hacia uno de los lados voy a realizar un nudo franciscano. Tomo un trozo de pitillo o popote que ubico por detrás del hilo y aquí voy a empezar a enrollarlo hacia mi lado izquierdo dando alrededor de 3 a 4 vueltas completas. En mi caso voy a dar 4 vueltas. Cuando haya finalizado voy a empezar simplemente a girar todo lo que llevo hasta el momento y la hebra de hilo con la que di las vueltas voy a pasarla por el interior del pitillo o popote. Aquí voy a empezar a jalar el hilo y aquí voy a empezar a sacar ya el trozo de pitillo o de popote. Voy a empezar a jalar ambas hebras de hilo. El lado que me quedó más largo voy a tomarlo y por este voy a pasar los 3 dijes que ya tengo listos. Y ahora en este otro lado voy a realizar otro nudo franciscano. El procedimiento es exactamente el mismo que ya les he venido explicando. 4 vueltas nuevamente. Y aquí ya voy finalizando de realizar este nudo. Voy a ajustarlo muy bien. Voy a doblarlo por la mitad para ubicar el centro de toda la pulsera y desde este centro hasta el extremo voy a medir 15 centímetros más o menos y aquí voy a realizar un nudo franciscano nuevamente. Y para los 3 diseños que hemos creado en este juego de pulseras, ustedes pueden ajustarlo o adaptarlo a la medida que ustedes necesiten o que ustedes requieran. Esta misma finalización o este mismo acabado que estoy realizando en este lado lo voy a repetir en el otro lado de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, que es la misma técnica que realicé con la primer pulsera que les enseñé. Por eso aquí lo pueden ver de forma un poco más rápida. Y listo, aquí ya está finalizada esta tercer pulsera que va a ser parte del juego que hemos realizado. Miren cómo se ven todas de bonitas así juntas, la combinación de colores, la combinación de materiales.